Joel 2:31. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible, mejor conocido como la Gran Tribulación. Expertos auguran que el eclipse lunar augura una futura guerra entre Irán e Israel. Fuentes australianas informan que Estados Unidos se prepara para atacar a Irán. Estados Unidos podría estar listo para atacar las instalaciones nucleares de Irán, y es posible que lo haga en agosto de 2018, comunicaron fuentes anónimas del gobierno australiano al portal ABC. Según estas fuentes, las instalaciones de defensa australianas así como las agencias de inteligencia británicas podrían desempeñar un papel clave en este ataque. En particular, Australia se encargaría de la identificación de posibles blancos en Irán. Para brindar esta ayuda es posible que los militares australianos utilicen la base secreta Pine Gap, situada en el territorio del norte, Australia. Esta instalación es crucial para la Alianza de Inteligencia Cinco Ojos, formada por Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, dado que desde allí se controla el movimiento de los satélites estadounidenses. Al mismo tiempo, las mismas fuentes agregaron que es poco probable que Canadá y Nueva Zelanda tomen parte en cualquier operación dirigida contra Irán. De acuerdo con el portal, los analistas de la agencia de espionaje Organización Australiana de Inteligencia Geoespacial podrán participar en la futura operación, aparte de los militares que se encuentran en Pine Gap. Irán advierte a Estados Unidos. Un conflicto armado con el país sería la madre de todas las guerras. A pesar de estas declaraciones, el primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, había declarado previamente que no había razones para pensar que Estados Unidos quisiera empezar una confrontación militar. Posteriormente, el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Hogan Gidley, declaró que la administración Trump no puede confirmar las informaciones difundidas por el portal ABC de que Estados Unidos podría estar preparando un ataque contra Irán. Yo no puedo confirmar este reporte, le pido que apele al Departamento de Defensa de Estados Unidos con este asunto. Lo que les puedo decir es que el presidente Donald Trump dejó muy clara su postura acerca de Irán. Sus acciones desestabilizan la situación en la región, mientras que su deseo e intentos de crear armas nucleares son una de las razones por las que Trump calificó el acuerdo nuclear con el país persa de ser el peor que había visto en su vida, el peor de la historia, y por eso retiró a Estados Unidos. Sin embargo, estamos trabajando con nuestros socios para hacer a Irán cambiar de conducta, aseveró Gidley durante una rueda de prensa. En mayo de 2018, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, que fue firmado en 2015 por Irán, los 6 mediadores internacionales, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania, y la UE. Este pacto estableció limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales. Además, Estados Unidos aseguró que presionaría a sus aliados para que recortaran sus importaciones de crudo iraní y los que se negaran serían sometidos a sanciones. Tras estas declaraciones empezó un intercambio de amenazas entre las autoridades de ambos países. Nunca más vuelva a amenazar a Estados Unidos. Trump responde a la dura retórica de Irán. Por otra parte, exministro de Defensa israelí explica quién es el enemigo de Israel en Siria. El exministro de Defensa israelí Moshe Yaalon explicó qué quieren los políticos israelíes de Rusia y por qué la amenaza iraní al país hebreo es peor que la del Estado Islámico. No interferimos en el conflicto sirio y no apoyamos a ningún bando, como no apoyamos al Estado Islámico o Al-Qaeda en Siria u otros lugares. No vamos a impedir al régimen sirio luchar contra los terroristas. No vamos a interferir a favor o en contra. Esta es su tarea y su trabajo. Vamos a ver qué pasa. Pero si hablamos del Estado Islámico, no hemos visto ni un solo ataque terrorista contra nosotros por parte del ISIS desde el territorio de Siria, pero sí vimos ataques de las fuerzas pro-iraníes, dijo Yaalon al diario ruso Kommersant varias horas antes de que unos misiles del ISIS, también conocido como Daesh, organización prohibida en Rusia, cayeran por primera vez en territorio israelí. Yaalon confirmó que Israel mantiene canales abiertos de comunicación con el gobierno y el ejército ruso. Acordamos que es de nuestro interés común no interferir entre nosotros.
Hemos establecido una línea directa entre nuestras sedes en Tel Aviv y Meimim, lo que nos ayuda a evitar malentendidos. Entre los militares rusos e israelíes no hubo un solo incidente, así que creo que este fue un plan exitoso. También, Israel apuesta por impedir consolidación militar de Irán en Siria. En respuesta a la pregunta sobre si era posible tal coordinación entre los militares israelíes y sirios, su respuesta fue contundente. No tenemos relaciones con nuestros enemigos. Sin embargo, según él, una de las amenazas más significativas para Israel es Irán. El radio de los misiles iraníes les permite ser lanzados desde Siria debido a la zona de distensión. ¿Para qué necesitan los misiles iraníes un alcance de 200 o 300 kilómetros? ¿Para proteger al régimen? ¿De quién? ¿De los rebeldes? Sin duda, su presencia es una amenaza para Israel. Y debemos llegar a un acuerdo sobre este tema con el gobierno ruso. De lo contrario actuaremos para proteger nuestros intereses, advirtió Yalon. Nuestras acciones demostraron que tenemos la superioridad militar en Siria. Y los iraníes no están en disposición de lanzarnos un reto serio ya que habrá una respuesta. Tendrán que sopesar una y otra vez los pros y los contras de su presencia en Siria, concluyó Yalon. El ejército islámico iraní, listo para destruir Israel. El denominado ejército islámico, formado por Irán cerca de los altos del Golán ocupados por Israel, tiene todo listo para acabar con el país judío, declaró el vicecomandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, Qadri Hussein Salami, citado por el medio Times of Israel. Salami afirmó que la nueva unidad está a la espera de órdenes para erradicar el malvado régimen israelí y admitió que la vida del régimen sionista nunca estuvo en tal peligro. De acuerdo con el comandante iraní, Israel constituye una amenaza para todo el mundo islámico, y esta es la filosofía en la que se basó la creación del propio Estado israelí. También advirtió que las milicias del movimiento chií libanés Hezbollah, que luchan contra los islamistas sirios, tienen unos 100.000 misiles apuntados contra Israel. Salami subrayó que queremos hacer frente a nuestro enemigo desde allí el Líbano con toda nuestra fuerza. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, copyright Reuters /Himo Yander. Netanyahu reiterará en Moscú las exigencias israelíes en relación con Siria. El alto mando precisó que las fuerzas terrestres de Hezbollah son capaces de destruir el régimen sionista, que no tiene una profundidad estratégica. El 8 de julio, la Fuerza Aérea de Siria repelió un ataque con misiles contra la base aérea de Tifor, T4, ubicada en la provincia de Homs. Según declaró a los medios una fuente militar siria, el ataque fue supuestamente perpetrado por Israel. Los sistemas de defensa aérea repelieron la agresión de Israel, derribaron algunos misiles y uno de los aviones, lo que obligó a los otros a abandonar el espacio aéreo, informó la agencia estatal SANA. A su vez, el diplomático Hussein Amir Abdollahian, citado por el diario Al-Watan, expresó que los asesores iraníes permanecerán en Siria pese a los ataques agresivos de Israel y que Teherán no permitirá que Siria se convierta en una zona de actividades de agrupaciones terroristas. En junio, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró a los medios que las fuerzas israelíes están listas para atacar las posiciones del ejército árabe sirio. Más del tema. Damasco afirma haber repelido un ataque de Israel a la base aérea Tifor. El sistema de misiles antiaéreos Qub, exportado bajo el nombre de Quadrat, durante unas maniobras, archivo, 1992, copyright Sputnik /Yuri Yakin. Así logran derribar proyectiles modernos las defensas antiaéreas sirias. Fotos. Ya es hora de que Assad tome en consideración lo siguiente. Ahora que la guerra contra Daesh, autodenominado Estado Islámico, proscrito en Rusia y otros países, ya terminó, permite que Irán ataque a Israel desde el territorio sirio. Su régimen ya no es inmune, subrayó el líder israelí. Tel Aviv acusa a Teherán de incrementar la presencia militar en Siria con el fin de asestar un ataque contra Israel desde el territorio del país árabe. Por su parte, el ministro de Exteriores de Siria, Walid Mualem, asegura que la presencia iraní en Siria es legítima y fundamentada en una petición del gobierno sirio, a diferencia de la presencia de Estados Unidos.